Los comentarios y opiniones expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite y no representan en ninguna forma a la Iglesia de la Luz del Mundo. Que la abundante paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que esté gobernando en el corazón de todos mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, a quienes me dirijo con mucha alegría y satisfacción, deseando que en cualquier parte del mundo, hasta donde haya llegado ya la dispersión del pueblo santo del Señor, para todos los que en cualquier parte del mundo invocan el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz y la gracia de su santísimo nombre sea la que esté reinando en cada uno de sus corazones. Que existen profecías. Hay textos bíblicos que estamos analizando que declaran claramente están hablando de que la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I iba a detener sus actividades, iba a quedar oculta. Quedó profetizado, estaba profetizado. Las palabras de los profetas, de nuestro Señor Jesucristo y de sus santos apóstoles nos declaran que esta verdad ocurrió en el siglo I y que fue antes anunciado, antes de que aconteciera, antes de que pasara, fue anunciado por la boca de los santos que este acontecimiento iba a suceder. Y estamos hablándolo y estamos trayéndolo a colación y estamos tratando la manera de hablar de esto para comprobarlo porque, hermanos, las personas no lo saben. A ellos les han vendido, a ellos les han hablado, a ellos les han anunciado, les han contado una historia completamente diferente. La han maquillado, la han deformado, los han engañado y les han contado una historia a medias. Pues nosotros, los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, traemos para usted el conocimiento de la verdad. Y no nos da temor, no me da miedo, no me asusta hablar de estas cosas, porque las pruebas las tenemos en la mano y se las vamos a hablar. Ya su hermano les comprobó a través de 3 textos bíblicos que hemos analizado ya que estaba profetizado que la iglesia de Jesucristo se iba a detener. Dice la palabra del Señor que en boca de 2 o 3 testigos se confirme todo asunto. Y estamos viendo que tanto desde antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo y después de nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles estuvieron profetizando y hablando de que de que la iglesia iba a quedar oculta, esto iba a acontecer. Sucedió, ocurrió, y es importante que las personas lo sepan, porque a las personas hoy en día les han mentido diciéndoles de que no fue así, que la iglesia siguió adelante. Dicen ellos, ok, aceptamos, lo creemos, estamos de acuerdo, dicen ellos. Los apóstoles murieron, pero no fue necesario que hubieran más apóstoles, porque les han engañado diciéndoles de que apóstoles nada más iban a ser 12. Yo no sé de dónde sacaron esa peregrina idea de que nada más iban a ser 12. Y se enclaustran y se encierran en la Biblia y deforman los versículos bíblicos para intentar decirle a la gente que nada más iban a ser 12. Cuando las sagradas escrituras mismas nos están comprobando que fueron más de 12. Y eso que también quedó profetizado que el ministerio apostólico en tiempos futuros iba a volver a resurgir. Pero se comprende. Se entiende, Satanás cegó los entendimientos, ocultó esta información, trató de velar la información y ahora este conocimiento santo, este conocimiento sagrado, lo podemos adquirir únicamente por la misericordia de Dios. De los que Dios ha tenido misericordia, esta verdad ha podido resplandecer en nuestras mentes. Hoy, esta noche, vamos a continuar leyendo las Escrituras, analizando un texto más. Una evidencia más, una profecía más,
un registro bíblico más que declara tajante, contundente y rotundamente que la iglesia primitiva, la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I, iba a detener sus actividades, iba a ser recogida, iba a quedar oculta, se iba a detener. Hermanos, vamos a seguir analizando estas cosas con la bendita ayuda del Señor. Muy bien. El texto que vamos a analizar. La profecía número 4. Es también una expresión. Es también una palabra que salió de los labios del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un apóstol, fue un hombre de Dios, al que Jesucristo le reveló grandes cosas, hermanos. A quien Jesucristo le reveló muchos misterios. Vemos y somos testigos, hermanos, que prácticamente el 70% del contenido del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol de Jesucristo, el hermano Saúl, enviadas a diferentes partes, hermanos, y todo esto nos hace ver y nos hace analizar el grande trabajo que el hombre de Dios tuvo para la dirección y la administración de la gracia de Jesucristo para con los gentiles. Leíamos el día de ayer que llegando él a Mileto, les dijo a los hermanos que él estaba seguro, él estaba convencido, él estaba completamente cierto que después de su partida, cuando él ya no estuviera presente, o peor aún, cuando él ya no viviera, les dijo a los hermanos que él estaba seguro que dentro del cuerpo ministerial que le asistía, que dentro del cuerpo ministerial que le apoyaba, hombres perversos se iban a levantar para contaminar la enseñanza y arrastrar a los discípulos a una enseñanza de condenación. ¿Qué podemos entender y qué pudimos entender con esa expresión que leíamos el día de ayer? Que, hermanos, cuando ya no hubo apóstol de Jesucristo, todas las actividades que se realizaban dentro de la iglesia, la predicación del evangelio, el ministerio de oficios sagrados, el bautismo, las ceremonias, la enseñanza y todo lo concerniente al avance y en la prosperidad de la iglesia de Jesucristo, todo eso se detuvo. La predicación del evangelio, la autoridad, la vigencia del ministerio de la reconciliación, todo eso se detuvo cuando ya no hubo apóstol de Jesucristo. Y el hombre de Dios, el hermano Saulo, dijo de que él estaba seguro porque yo sé que después de mi partida. Entonces, ¿qué entendemos con esa palabra después? Que lo que quedó sí siempre tuvo respaldo divino, que lo que quedó tras la muerte de los apóstoles fue siempre por la voluntad de Dios. No, no es cierto. Eso no fue así. Y esta noche vamos a comprobar a través de otro versículo lo que iba a pasar. La profecía declara a través del apóstol Pablo lo que iba a ocurrir tras la ausencia de los apóstoles. Y esto, amigos, amigas, lo estamos diciendo, señor, señora, señorita, joven caballero, religioso o no, creyente o no, comulgante o no de diferentes tipos de credos, lo crean o no, esto fue lo que sucedió tras la muerte de los apóstoles. Lo estaba profetizando un hombre de Dios, un siervo de Jesucristo, alguien que fue inspirado por el Espíritu Santo. Miren lo que dice. Profecía número 4. Segunda de Tesalonicenses. A los hermanos de Tesalónica les envió el apóstol Saúl Jatarsí esta carta, dándoles a conocer lo que iba a ocurrir cuando él ya no estuviera. Sí les escribió algunas cosas importantes, sí les habló de algunas cosas importantes, y luego, tras
los acontecimientos ocurridos en Tesalónica, les vuelve a enviar otra carta donde allí les especifica y les declara paulatina y tajantemente lo que iba a suceder tras la muerte del apóstol de Jesucristo. Dice, fíjense bien, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a leer un poquito corrido para tener nosotros el conocimiento o la información del contexto de lo que viene hablando, para poder llegar a enfocarnos en el versículo que queremos analizar. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. A ver, analicemos esta parte. Cuando dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que Él ya ha venido explicando algunas cosas, Él ya ha venido hablando de unas cosas, le han preguntado, le han mandado a decir, quieren saber información sobre algunos temas y en efecto también quieren enterarse, quieren saber, quieren conocer con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Hermano Pablo, queremos saber cómo va a ser. Queremos saber qué va a pasar. Queremos saber cómo es que va a suceder esto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podría usted, hermano Pablo, ahondar y explicarnos cómo es que va a ser todo esto? Entonces el apóstol les dice, claro que sí. Denme un momentito más y les respondo. Miren, esto y esto y esto. Ok, también con respecto a lo que me preguntaron, con respecto a lo que querían saber sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, dice el apóstol, os rogamos, hermanos. Fíjense bien. Desde aquí, hermanos, hermanas, amigos y amigas, desde aquí el apóstol ya está informándonos lo que va a acontecer. Con respecto a la segunda venida, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. A ver, ¿que acaso iban a haber quiénes? ¿Acaso iba a haber quien estuviera trabajando para hacer que el pensamiento, que la doctrina, que la enseñanza de los apóstoles con respecto a la venida de Cristo, acaso había quien iba a estar intentando hacer que los hermanos desistieran de esa fe? Sí. Se introdujeron. Hubieron personas, como ya lo hemos analizado, que se introdujeron a la iglesia. Dice, amén. Se introdujeron y estuvieron tratando de convencer a los hermanos que ya no creyeran en la enseñanza de los apóstoles. Y el apóstol les dice a manera de consejo, por favor, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando usted ha creído por años, cuando usted ha estado seguro de una información por años, pero de repente aparece alguien y comienza a decirle que las cosas que usted cree no son verdad, que las cosas que usted cree no son ciertas y van a tratar la manera de una o de otra forma de hacer que usted desista de esa creencia, llega el punto en que si usted no está firme, en que si usted no está segura, no está seguro en lo que ha creído, puede llegar a moverse de su fe, puede llegar a perturbar su espíritu a tal grado de que haga que usted se detenga en su militancia espiritual. Por eso el apóstol del Señor está aconsejando y diciendo que por favor no se dejen mover. Vamos, firmeza. Esta es la enseñanza. Por favor, manténganse en ella. No se dejen mover. Y aquí nos va a explicar, y aquí nos está diciendo, y aquí les dijo el apóstol del Señor, los recursos y la manera en la que Satanás trabaja
cómo es que Satanás trabaja para que las almas se aparten del conocimiento de la verdad. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. ¿Qué herramientas iban a estar utilizando? ¿Qué herramientas estuvieron utilizando? Un espíritu engañador, un espíritu destructor, un espíritu herético, personas con habilidad, personas con modo, con formas para poder introducir conocimientos, esos espíritus fuertes, esos espíritus dominantes. Dice el apóstol, hey, no los permitan. Porque hay quienes, hermanos, déjenme decirles, hubieron quienes, por el conocimiento tan profundo que tienen de las cosas, por el conocimiento, por la ciencia, por la habilidad en cuanto a la manera de expresión, en cuanto al razonamiento de las cosas, logran muchas veces como presentar alguna especie de autoridad a través de su palabra, y eso logra intimidar a veces. ¿Por qué? Porque hay quienes pues no están tan seguros, no están convencidos, o si lo están, a veces, hermanos, los razonamientos logran moverlos porque están desapercibidos. El hombre de Dios les dice, el hombre de Dios les enseña, no se dejen mover. A ustedes nosotros ya les enseñamos. Yo personalmente les enseñé a ustedes, dice el apóstol Pablo, todo lo concerniente y con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ya lo saben, pero se van a topar con que hay quienes van a intentar hacer que ustedes cambien su modo de pensar. Y estos van a tener un espíritu fuerte, un espíritu dominante, un espíritu de imposición, un espíritu destructor que va a querer tratar de arrastrar sus mentes hacia esas herejías. Valor, firmezas, sean firmes. No se dejen mover, ni por espíritu. ¿Qué otra estrategia iban a utilizar? Ni por palabra. ¿Qué es esto? Hermanos, como les repito, hay quienes por el conocimiento agudo que tienen de las cosas, que porque saben un poquito de un idioma y de otro, que porque han cursado algunas carreras, que porque tienen cierto conocimiento en X y Z ciencias de investigación, porque se han nutrido, porque han estudiado, porque han llegado a comprender ciertas filosofías y ciertas carreras, hermanos, de diferentes tipos de ciencias que analizan las cosas, logran a veces, hermanos, con un juego de palabras y con unos malabares y sus artes marciales labiales, hermanos, logran a veces derrotar la concentración de los hermanos y de las hermanas sencillas y humildes, y a veces, hermanos, esos conocimientos logran mover, logran maravillar a los que oyen. Y suele pasar como lo que hacía Elimas, el brujo, que gracias a sus trucos de magia que él hacía, gracias a sus artimañas y gracias a su palabrero que él tenía, porque él era un hábil mentiroso a través de la hechicería, había conquistado a un buen número de personas, y cuando la gente los oía, cuando la gente oían a Bar Jesús, decían, este es el gran poder de Dios. Porque tenía la habilidad, porque tenía la pericia, tenía la destreza, tenía la gallardía. A lo mejor era un muy buen orador. Su retórica enamoraba y envolvía las mentes y seducía el psique de las personas y cautivaba, y con su denuedo y su destreza verbal lograba atraer y lograba contener y lograba capturar la atención. Entonces dice el apóstol, no. Ni por toda esa ensalada verbal que le digan, ni por más saliva que tiren, ni por más bla, bla, bla que hablen. No se dejen mover de vuestro modo de pensar. Ni por espíritu, ni por palabras. No, que nadie que venga aquí diciendo que tiene, no. Y tampoco ese montón de palabreros, tampoco, eso no sirve.
sepan que van a intentar intimidarlos, van a intentar moverlos a través de un espíritu dominante, a través del palabrero. Pero también hay otra tercera herramienta que iban a utilizar. Porque, hermanos, estos enemigos estaban decididos a acabar con la fe de los santos. Y dice el apóstol, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Hasta dónde se iban a atrever? ¿Hasta dónde iban a llegar? ¿Sabía usted, hermano? ¿Sabía usted, hermana, que existen unas cartas en las Sagradas Escrituras que tenemos nosotros, que literalmente el apóstol Pablo no las escribió, pero sí las firmó? Porque resulta que estando él en la cárcel, obviamente no tenía las comodidades para poder escribir un pergamino. Él estaba, hermanos, en una cueva, en un hoyo. Entonces, cuando llegaron sus discípulos, muchas de las veces fue Tíquico, otras de las veces fue Tito, otras de las veces fue Demas, otras de las veces fue Lucas, otras de las veces fueron otros hermanos como el hermano Timoteo. A ellos, el apóstol del Señor les dictaba sus cartas. Y en algunas cartas, cuando usted escucha la salutación, es decir, los saludos de despedida, el apóstol del Señor termina diciendo, os saluda fulano, os saluda mengano, y esta carta la escribió mengano, pero la firma es mía. Así dice el apóstol. Pero ¿qué pasó con algunos? Algunos lograron engañar a los hermanos escribiendo cartas y autografiándolas con el nombre del apóstol. Entonces el apóstol se vio en la necesidad, el apóstol se vio en el deber de tener que autografiar sus cartas. Y por esa razón, todas las cartas que el apóstol San Pablo enviaba, lo primero que él sacaba a relucir era la procedencia de la carta y su ministerio. Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol del Señor, no por hombres ni por hombres. Todas esas aclaraciones las hacía de anticipado el apóstol de Dios, porque ya habían quienes estaban tratando de desvirtuar su ministerio. Entonces el apóstol les está diciendo a los hermanos de Tesalónica, van a tratar de engañarlos así, y van a utilizar un palabrero, y van a ser tales que incluso van a querer mandar hasta cartas autografiadas con nosotros. Dice, como si fuera nuestra. A ver, hermano Ángel, ¿me está diciendo usted de que habían más apóstoles? ¡Claro que sí! Esta carta la envía el hermano Pedro. Esta carta la envía el hermano Juan. El hermano Mateo ha enviado, y ahí está la firma de él. No es cierto. Dice el apóstol Pablo, no lo crean. Eso no es así. Continúa. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 5, 3. ¿Qué quiere decir eso? Nadie os engañe. Despiertos. Alertas. Van a tratar de engañarlos de una forma o de otra. Por favor, estén atentos. No se dejen engañar. Dice el apóstol, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿No vendrá quién? ¿Sabía usted, hermano? Fíjese bien. Permítame, hermana, hermano, amigo y amiga, permítame compartirle. Estaba con vida todavía el apóstol Pablo. Estaban vivos. Algunos apóstoles todavía vivían. Pero debido a que algunos enemigos se infiltraron, fíjese bien, debido a que algunos enemigos se infiltraron dentro de la iglesia y lograron ocupar un lugar de respeto y de renombre, a tal grado que los hermanos los respetaban y los escuchaban, hubieron muchos que comenzaron a enseñar. Fíjense bien, le comenzaron a enseñar a los hermanos que Jesucristo ya había venido.
Si fue en el caso de Corinto, les dijeron, usted lo puede leer en 1 Corintios 15, le dijeron que la resurrección ya se había efectuado. Y todo el mundo sabía de que la resurrección se iba a llevar a cabo cuando viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano Pablo, hermano, pues hay algunos que andan diciendo que la resurrección ya fue hecha, que ya resucitaron. ¿Cómo? Entonces ya vino Cristo, entonces ya vino el Señor. El apóstol tuvo la necesidad de explicar estas cosas y a los hermanos de Tesalónica les está pasando el mismo problema respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No se dejen engañar. ¿Qué significa? Les estaban diciendo, les estaban enseñando a los hermanos que Jesucristo ya había venido, que Jesucristo ya había regresado por segunda vez. Entonces el apóstol se ve en la necesidad de tener que detallar cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, amén, bienvenido. Dios le pague por acompañarnos, hermano Noé Gómez. Dice, del batallón de San Miguel en el Alto Jalisco. Bienvenido, valiente paladín. Es un honor que nos acompañe en esta noche de análisis bíblico. Jesucristo no va a venir. No va a venir hasta que antes de su venida se hayan manifestado estas cosas, dijo el apóstol Pablo. Bueno es que nos enteremos de cuáles son los acontecimientos que han de ocurrir, cuáles son los acontecimientos que han de suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenido, hermano. Dios le pague por acompañarnos. ¿Qué va a pasar? Antes de que vuelva por segunda vez su majestad Jesucristo, mi Rey y su Señor, ¿qué va a pasar? Dice el apóstol, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cómo? Amén. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se va a manifestar antes de que venga nuestro Señor Jesucristo? Ojo, por favor le pido, traslademos nuestra mente, regresemos nuestra mente, volvamos nuestra mente al siglo I, es decir, hace más de 2000 años. El apóstol Saúl Hatarsí está diciendo que antes que venga nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar un evento al que él le llama la apostasía. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de la apostasía? El apóstol Pablo está diciendo que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, muchos iban a negar la fe. Eso es la apostasía. A ver, ¿qué pasó cuando murió el apóstol? ¿Qué pasó cuando ya no hubo un apóstol? ¿Qué sucedió? Se cumplieron las palabras que dijo el mismo hombre de Dios. Antes de que venga Jesucristo, se va a manifestar la apostasía. Muchas mujeres, muchos hombres, muchos fieles van a renunciar a la fe, van a negar lo que antes profesaban, van a desistir. Cuando eso esté pasando, cuando eso esté ocurriendo, de que muchos comienzan a apartarse, a irse, a negar, a contradecir, a rechazar, a refutar, a negar lo que antes creían, esto es señal de que Jesucristo todavía no ha venido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pregunto. ¿Sí me hago entender? Es el fin.
Ya todos se están negando, ya todos están, apostasía ya está, ya vino Cristo. No es cierto. Son señales de que la venida del Señor todavía no ha ocurrido. Dice el apóstol, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Y dice, y se manifieste, ¿qué significa? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a suceder? Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, va a haber apostasía. Luego, fíjense bien, debido a que ya hay apostasía. ¿Qué significa esto? Pues sí, que usted ya no cree, que usted haya renunciado, que usted haya retrocedido, que usted ya niegue la fe que antes profesaba. Dice el apóstol Saúl Jatarsí que debido a eso se va a manifestar el hombre de pecado. ¿Cómo? ¿Qué se va a manifestar? ¿Qué es esto, hermano Ángel? ¿Qué significa esto, hermano Ángel? ¿El hombre de pecado? Sí. El hombre de pecado es el que surge, es el que se manifiesta. No. No se está imaginando un sujeto. No se está imaginando una tercera persona como lo hacen en el cine o lo tienen en el mundo religioso bien penetrado. El anticristo. No es cierto. El hombre de pecado es el que surge, es el resultado que cosecha el que ha caído en apostasía. Es decir, cuando usted ha negado la fe, automáticamente regresa a las prácticas pecaminosas. Se manifiesta. ¿Por qué? Porque ya no practica lo santo. Porque ya no practica lo sagrado. Una vez usted dejó de creer en la ley del Señor, dejó de practicar la voluntad del Señor, automáticamente usted se siente como que es libre. Le voy a poner un pequeñísimo ejemplo, solamente uno para hacerme entender. Una persona, una mujer o un hombre que estuvo casado con una persona y por muchas razones, motivos o circunstancias se divorcian. Cuando esta persona queda libre, queda entre comillas con la libertad de poder relacionarse con cualquier persona que desee. Hay quienes toman lo que es el libertinaje y comienzan a andar con una y con otra y con otra y con otra y comienzan a vivir un desenfreno. Eso es libertinaje. Ya no tienen compromiso. Se meten en su cabeza, se les mete en el cerebro de que ahora pueden hacer lo que se les ronque la peregrina gana, se pueden meter con quien quieran porque ya no tienen compromiso con la que era su pareja. Pues sucede que esto pasa cuando alguien cae en apostasía. Se siente, entre comillas, liberado, que ya no le debe nada a Dios, que ya tiene libertad para pecar y comienza a hacer lo que quiere. Eso es el hombre de pecado. Dice el apóstol, porque no vendrá sin que antes se manifieste, sin que antes venga la apostasía, el ambiente de rechazo, la vida de contradicción. Una vez usted cae, una vez practica la apostasía, automáticamente se va a manifestar. Como decimos en buen mexicano, van a sacar el cobre, lo que de verdad traían. Ya no creían, ya no aceptaban, pero se sentían como enclaustrados por la fe que practicaban. Pero una vez se declaren, automáticamente emerge de ellos la verdadera intención. ¿Cuál es? Practicar el pecado. Por eso dice el apóstol, el Señor Jesucristo no va a venir hasta que esto pase. ¿Qué va a pasar? Dice, va a venir la apostasía. Después de esto se va a manifestar el hombre de pecado y por estar practicando el pecado y por haber rechazado la verdad y por haber permitido eso en su vida, usted se convierte automáticamente en un hijo que tiene como futuro la perdición.
Por eso, fíjense bien, por eso el Señor Jesucristo le puso el título de hijo de perdición a Judas. San Juan capítulo 17, el versículo 5. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino solamente el hijo de perdición. ¿Qué significa esto? Significa que todos aquellos que deciden por su propia voluntad perder sus almas, automáticamente se convierten en el producto, en hijos del que pierde las almas. Yo le hago una pregunta, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿quién es el que pierde las almas? ¿Quién es el encargado, el que desea que las almas se pierdan? ¿Quién es el que está trabajando para que las almas se pierdan? Pues, ¿quién? ¿Alguien lo sabe? Pues cuando usted decide creerle a Él, pues cuando usted decide aceptar su enseñanza, pues cuando usted cae en la práctica de esa enseñanza, usted se convierte en el hijo del perdedor. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos, les está diciendo a los hermanos de Tesalónica, amén, Dios le pague, hermana, les está diciendo que primero se va a manifestar la apostasía. Muchos van a negar la fe y por tal razón van a caer en pecado y por haber caído en pecado van a quedar condenados a la perdición. Eso es lo que les está diciendo. Sigue, fíjense bien, características del que ha renunciado a la fe, características del que ya no cree, características del que ha decidido oponerse al ministerio de nuestro Dios en la tierra. Número 1, niega lo que creía, apóstata. Cuando ya niega lo que cree, número 2, comienza a practicar el pecado. Número 3, debido a la práctica del pecado, condena su alma a la perdición. Y mientras está vivo, mientras todavía no le llega su día, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿En qué se convierten? ¿En qué se transforman? ¿En qué logran convertirse? ¿A qué nivel evolucionan? Se vuelven enemigos. Se vuelven opositores. Se vuelven adversarios de la obra de Dios. Estos se oponen y se levantan contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Cómo? Sí, así es. Se oponen a todo lo que Dios ha establecido. Y el apóstol está diciendo, esto va a pasar. Esto va a suceder en la iglesia. Van a caer en apostasía, van a comenzar a pecar y de paso se van a hacer hasta enemigos de la obra de Dios. Van a tratar de impedir que la gloria de Dios se siga manifestando en la tierra a través de los cultos. Dice, tanto que se sienta en el templo como Dios. ¿Quién es el que se sienta en el templo como Dios? ¿Quién es el que se sienta en el templo como Dios? ¿A quién es el que le está llamando así el apóstol? ¿A quién? A aquellos, a aquellas, que fíjese bien, la característica más importante del apóstata, aquí lo está diciendo el hombre de Dios, es que el apóstata ya no cree. El apóstata anda pecando como quiere. El apóstata ya tiene su boleto ganado a la condenación. El apóstata se opone a todo, pero hay una cosa bien interesante. El apóstata ya no quiere nada con la iglesia, pero no se va. No se va. Se quiere quedar. Quiere seguir aquí. Dice el apóstol, se opone,
se levanta en contra, se sienta como Dios y se quiere hacer pasar como Dios. ¿Sabe por qué? Porque quiere cambiar todo lo que Dios ha establecido en la iglesia. Esto no debe de ser así. Esto debería de cambiar así, y debería de ser así, y deberían de quitar, y deberían de poner, y deberían de decir, y deberían de negar. Se quieren hacer pasar como Dios. Pero ya no creen. Pero ya no aceptan. Así es. Pero están en contra y se oponen. A ver, ¿pero todo esto qué va a pasar? ¿Pero todo esto cuándo va a acontecer? ¿Pero todo esto cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo? Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No después. ¿Ok? Todo esto va a ocurrir antes. Dentro de la iglesia esto iba a pasar, dijo el apóstol, como señal y característica de que Jesucristo aún no ha venido. Oh, dijeron los de Tesalónica. Es que a nosotros nos las habían barajeado distinto. Ay, disculpen el hebreo. Nos las habían barajeado distinto, hermano Pablo. ¿Qué les habían dicho? Pues sí, que como ya Cristo ya había venido, todo tiene que cambiar. Que como ya Cristo ya había venido, pues las cosas tenían que ser diferentes. El apóstol les dice, fíjense bien, acompáñenme, hermano, acompáñenme. Versículo 5. No os acordáis. ¿No se acuerdan ustedes que cuando yo estaba con ustedes, yo les había dicho esto? ¿No se acuerdan que ya se los había enseñado? No, pues. ¡Hey! O sea, ¿a qué vienen entonces, pues? Pues sí. ¿Qué pasa? Cuando hay un letargo, cuando hay un adormecimiento, cuando hay una plena y descarada indiferencia a las cosas de Dios, usted está viendo la condenación frente a sus ojos y de paso está diciendo, amén, así es. Manifestando tanta indiferencia a lo de Dios, permitiendo que los apóstatas encubiertos hagan y deshagan dentro de la iglesia, estén cambiando, estén deformando, estén haciendo las cosas y usted petrificada, parece estatua, no se mueve. Y solamente ve pasar los acontecimientos, escucha, y usted literalmente le han sellado su boca, ha cerrado sus oídos y se ha puesto unas gafas de sol en sus ojos para no ver la verdad. Y está viendo que se están cumpliendo las señales. Y usted no dice nada. Dice el apóstol, ¿por qué han permitido que esto pase? ¿No se acuerdan que yo esto ya se los había enseñado cuando estuve allí con ustedes? Dice el apóstol, reaccionen. No se dejen engañar. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la exhortación? Despierten. Despertemos. Satanás está aquí, tratando de destruir vuestra fe. Despierten. Versículo 6. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo de... Ahí está.
Ahí está. Regáleme de su atención, por favor. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo en Tesalónica? ¿Qué estaba ocurriendo? El Señor Jesucristo no había llegado todavía y el apóstol Pablo les está diciendo: a ustedes los están queriendo engañar. Por eso están cayendo en tanta desgracia espiritual. Por eso están deformando sus vidas y se han dejado lavar el cerebro por enseñanzas que no son de Cristo. Pero quiero que sepan que esto va a pasar, esto va a ocurrir, esto va a acontecer. Y comienza el apóstol Pablo a enseñarles el A, B, C de todos los acontecimientos que han de ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense bien, hermanos, regálenme de su atención. La apostasía. La manifestación del hombre de pecado. La iniquidad en todo su apogeo. La prosperidad de la herejía. No puede, escúchame bien, no puede desarrollarse al 100% mientras haya con vida un apóstol de Jesucristo. No puede. Solo van a haber intentos. Solo van a haber indicios. Van a ser piedritas en el zapato. Van a ser estorbos, frecuentes debates. Van a ser guerras, pero no victorias ganadas. ¿Y por qué no ganan todavía? ¿Y por qué no lo logran todavía? ¿Y por qué no logran manifestarse apóstatamente? ¿Y por qué no logran llevar a cabo todo lo que quieren? ¿Por qué no? Dice el apóstol, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa por la que todo esto todavía no se ha completado? Ahí la llevan. Ahí están. Ahí están agazapados. Ahí están escondidos como cucarachas, como las ratas viles que son. Ahí están escondidos en sus madrigueras, esperando. Y de repente salen a merodear por allí, a contaminar, a dejar sus huevecillos de porquería, a robarse lo que quieren robarse, a contaminar a la grey de Dios. Y luego regresan a esconderse como las viles cucarachas que son. Pero no se manifiestan completamente porque hay una razón. Dice el apóstol: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. A ver, ¿qué detenía que todo esto se manifestara al 100%? ¿Qué lograba hacer que todo esto no se manifestara al 100%? Que había alguien que impedía que eso sucediera. Dice el apóstol: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Sí. Los hermanos en Tesalónica seguramente movían la cabeza asintiendo, diciendo sí. Ya sabemos por qué no avanzan. Ya sabemos por qué no se declaran. Ya sabemos por qué no se abren. Ya sabemos por qué no salen del closet. Ya sabemos por qué no se manifiestan. Ya sabemos por qué. Le pregunto, hermana, hermano, ¿por qué es que todavía no se manifiestan al 100%? ¿Por qué es que no se declaran al 100%? ¿Por qué? Por una razón. Porque todavía estaba vigente. Porque todavía estaba con vida. Porque todavía estaba presente el que tenía la autoridad, el ministerio y el que tenía la palabra verdadera. Por eso no se manifiestan. Porque cualquier cosa que digan, topan contra piedra. Si el apóstol de Jesucristo sigue con vida, si el hombre de Dios tenga la edad que tenga, esté donde esté, bajo las circunstancias en las que esté, pero si está con vida, la maldad no puede declararse en toda su esplendor.
No puede. Se detiene. El apóstol les estaba diciendo, ustedes ya saben lo que lo detiene. Pero fíjense bien, por ahorita se detienen, dice, versículo 6. Ahorita se detienen a fin de que a su debido tiempo... ¿Cómo? O sea, ¿estaban esperando un momento? ¿Estaban esperando un día? ¿Estaban esperando una circunstancia? Sí. Estos, dice el apóstol, están escondidos. Estos están allí agazapados como las viles cucarachas que son. Pero están esperando que llegue un día. Y si por ellos fuera, ojalá fuera hoy. Están deseando que esto pase, dicen. Para entonces sí, una vez llegue ese momento, se manifiesten por completo. Versículo 7. Porque déjenme decirles algo, dice el apóstol. Esto es para que lo sepan, hermanos. Esto es para que se sepa. Ya está en acción. ¿Qué significa eso? Ya están trabajando. Ahí están, en las espaldas, hablando, cuchicheando, mandando mensajitos, mandándose cartas, hablándole al oído, tratando de convencer debajo de agua. Están, hermanos, robando, están, hermanos, usurpando, están pisoteando, están negando. La autoridad apostólica ya está en acción. Ya están trabajando. Ya están viendo cómo se mueven, ya están comenzando a avanzar, van avanzando a paso lento, van conquistando, van haciendo, van deshaciendo, van negando, van quitando, van transformando, negando, mintiendo, rechazando y blasfemando enfrente de los ojos de la iglesia. Y si usted no abre sus ojos, usted va a ser parte de los que se van a echar a la bolsa. El apóstol dice, ya está en acción. El misterio de la iniquidad. Solo, fíjense bien, solo que hay quien al presente lo detiene. Todavía no podía manifestarse. Por eso el apóstol Pablo utilizó la palabra misterio. Porque estaban así, hermanos, de una manera casi hasta invisible. Daban pequeños pasitos. No se manifestaban, no se declaraban por completo. Eran de aquellos que tiraban la piedra y escondían la mano. Actuando al 100% con hipocresía, actuando en todos los sentidos, fingiendo y mintiendo, pero avanzando en la intención que llevaban. Pero no podían declararse, no podían manifestarse, no podrían abrirse completamente porque al presente había quien lo impedía. Sabían ellos que si lo hacían, la autoridad apostólica podía detenerlos, podía impedirlos, podía impedir que ellos se manifestaran por completo. Y el apóstol dice, hay quien al presente lo detiene. Ahora sí, aquí vienen las palabras proféticas, hermano. Mire todo lo que está aconteciendo y el apóstol todavía no está muerto. Miren todo lo que está pasando y el apóstol todavía no ha muerto. Dice, esto va a pasar. Esto va a acontecer. Esto va a suceder. Esto ya está pasando. Ya está en acción. Dice, hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Ahora sí. Ahora sí. Que salten los demonios, que salten las hienas, las aves de rapiña, que salten los carroñeros, que salten los lobos rapaces, los depredadores de almas, que salten todos. Declárense, ya está muerto el protector, ya no está presente el guardián, ya no está presente el que podía detenernos. Versículo número 8.
Dice, entonces, cuando ya no hubiera apóstol, cuando ya no estuviera un apóstol de Jesucristo, cuando ya no hubiera representante de Jesucristo en la tierra, se manifestará aquel inicuo. Ahora sí, cuando ya no hay apóstol, cuando ya no hubo siervo de Dios, ¿qué pasó? Ahora sí se declararon. Ahora sí se abrieron, ahora sí se manifestaron, ahora sí se proclamaron y autoproclamaron, ahora sí se dieron a conocer, ahora sí salió la verdad a luz. ¿Pero qué esperaron? ¿Qué estuvieron esperando? ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando? Esperaron hasta que ya no hubiera, hasta que ya no tuviera vida el representante de Jesucristo. El Señor lo matará con el espíritu de su boca y dice, lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo le pregunto a usted, amigo y amiga, ¿usted cree que con esta palabra, que con esta prueba, que con esta demostración que le estamos compartiendo esta noche, deberíamos de seguir pensando que después de la muerte de los apóstoles, la iglesia de Jesucristo pudo seguir adelante? Fue el verdadero cristianismo el que quedó tras la muerte de los apóstoles. Fueron los hermanos de Cristo, los verdaderos cristianos, los que se quedaron después de la muerte de los apóstoles. Fue la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina, los verdaderos lineamientos, la verdadera estructura, la verdadera iglesia, lo que se quedó tras la muerte de los apóstoles. ¿Eso fue lo que quedó? Esto está claro. Esto está más que claro. Solo estaban esperando. Solo estaban esperando con paciencia. Estuvieron agazapados, estuvieron escondidos, camuflajeados, fingiendo todo el tiempo. Pero esperaban que ya no hubiera apóstol. Y cuando ya no hubo, cuando ya durmieron, cuando ya no hubo ningún apóstol vivo, entonces se declararon. Entonces se fue todo al traste. La iglesia de Jesucristo ya no pudo ser. La iglesia que Cristo fundó, la que fue comandada, liderada y dirigida por apóstoles, ya no fue. Se detuvo. Lo sagrado, lo verdadero, lo real, ya no fue. Lo que quedó tras la muerte de los apóstoles fue el misterio de la iniquidad. Apostasía pura, deformación completa de la enseñanza, herejía total. Eso quedó. Pero ¿cómo le llaman los religiosos actuales? ¿Cómo le dicen ahora los religiosos actuales? Le llaman, le han puesto el mote, lo han titulado, lo proclaman como el cristianismo. No fue la iglesia de Jesucristo. Y después, ya les voy a comprobar. Porque les voy a leer uno por uno todos los movimientos que surgieron tras la muerte de los apóstoles. ¿Ok? Se repartieron a los hermanos. Se repartieron los sectores y se repartieron las comunidades y se proclamaron unos aquí y nosotros somos los buenos y aquí está la verdad, no, aquí está también. Todo se deformó.
lo que quedó tras la muerte de los apóstoles no pudo ser, no fue la iglesia de Jesucristo. Y a través de este texto, a través de este capítulo, su hermano se los está comprobando una vez más. Ya lo leímos en tres versículos atrás, pues ahora hay un cuarto versículo más que sigue demostrando que esto que estoy diciendo es verdad. No fue la iglesia. No pudo ser la iglesia. Y si usted que me está viendo, y si usted que me está oyendo y no cree en estas cosas, lo va a contradecir, por favor le suplico que me explique. Segunda de Tesalonicenses 2. Explíquemelo. Tómese su tiempo. Haga su tesis. Pero explíquemelo. Porque a mí a todas luces este texto me está diciendo la iglesia de Jesucristo no fue tras la muerte de los apóstoles. Fue otra cosa. Fue otro movimiento, fue otra idea, fue otra cosa. Pero no fue la iglesia de Jesucristo. Espero con la ayuda del Señor haberme hecho entender a través del razonamiento de este versículo. Espero que una palabra que su hermano haya compartido sirva. Colabore y ayude a los que sí crean que esto puede ser útil. Dios les pague, mis hermanos, por la oportunidad que le permiten a su hermano de compartir con ustedes el análisis de las Sagradas Escrituras. Les sigo pidiendo y rogando, hermanos, la oración por la señora Mayra Gómez Martínez, que es de la República de Argentina. Nos pidió la oración. Sigamos orando, hermanos. Que el Señor le bendiga. Una madre perdió 2 hijos. 2 hijos, hermanos. No es nada fácil sobrevivir a esa pérdida, imagino yo, hermanos, que para una madre es algo muy duro. Y solamente Dios puede dar el consuelo a ese tipo de corazones heridos. Que Dios bendiga a la señora Mayra si nos está oyendo. Estamos orando para que el Señor le fortalezca. Dios les pague, mis hermanos, a todos por su momento, por su tiempo que le han permitido a su hermano para compartir este análisis. Con la ayuda del Señor vamos a continuar. Hay 3 versículos más que tenemos que analizar. Con la ayuda del Señor, espero que Dios nos ayude para seguir adelante en estas cosas en el nombre de Jesucristo. Mi Señor me los bendiga. Mi Señor me les dé una preciosa noche a todos. Y como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendiga. Hasta la próxima.